internacional. Algunos titulares para hoy: la Fed, Reserva Federal de Estados Unidos, se inclina por mantener tasas. El desempleo sube a 4,4%. Aduanas de Estados Unidos admite que no puede devolver 166 mil millones de dólares en aranceles anulados. BlackRock limita rescates en un fondo de crédito privado y sacude el mercado de préstamos alternativos. Y alrededor del Día Internacional de las Mujeres, igualdad aún lejana, con brechas legales persistentes y riesgo de retroceso global. Más adelante vamos a conversar con José María Barrio Nuevo, economista, amigo de este programa, sobre la política económica de Estados Unidos, mientras se anuncia un alza en el desempleo que llega al 4,4%, y más tarde aún en el programa la columna de hoy, de viernes, con Mafa Moya en Bienestar Alternativo. Así que vamos a las informaciones. Ya saben que la producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Colombia, y hoy los controles con el talento técnico de Kenneth Apuy, que nos acompaña y hace posible que llegue hasta ustedes estas palabras, este programa. Bien, vamos con el panorama global. Empezamos en Estados Unidos. Wall Street cae por empleo débil y petróleo al alza. El Dow Jones, el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq, todos cerraron a la baja este viernes, con baja importante. El Nasdaq 1,51% negativo, el S&P 500 1,33% negativo y el Dow Jones 0,95% negativo. Y todo eso más el alza del petróleo, más la incertidumbre del mundo, lleva el VIX, el índice del temor de Wall Street, a 29,49, es decir, está a medio punto de estar en 30, donde ya se empieza a pensar en crisis. Bueno, mínimos, están con mínimos de que no se habían visto desde hace 3 meses en estos índices de la bolsa, en las bolsas en Nueva York, y bueno, un salto de un 12% en el crudo estadounidense, que superó los $90 por barril en la jornada de hoy. La combinación complica a la Reserva Federal, que se va a reunir por ahí del 15 de marzo y que pues tendrá que tomar decisiones ante riesgos de inflación, desaceleración, pero también cuidando el empleo. Entonces pues ahí está las dificultades, y vamos a hablar de eso más adelante con el economista y analista José María Barrio Nuevo. El informe laboral que ha salido por las estadísticas del gobierno de Estados Unidos mostró un desempleo del 4,4% y revisiones a la baja en meses previos. Mary Daly, presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, advirtió riesgos en 2 frentes: debilidad laboral y choque petrolero por la guerra con Irán, anunció CNBC y Reuters esta tarde. Además, en Estados Unidos, aduanas admite que no puede reembolsar aún 166 mil millones de dólares en los aranceles cancelados por la Suprema Corte. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la famosa CBP, dijo a un juez que necesita hasta 45 días para habilitar el sistema de devoluciones. Tras el fallo de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional los aranceles hace pocos días, hay unos 330,000 importadores afectados y que estarían queriendo una devolución. Por otro lado, Trump niega aval a campaña fronteriza de 220 millones de dólares. El presidente aseguró a Reuters que no autorizó la campaña publicitaria del Departamento de Seguridad Nacional
protagonizada por la secretaria Kristi Noem, recientemente destituida, que enfrenta cuestionamientos bipartidistas, además, no solo de los republicanos, sino solo de Trump. La aseguradora Nippon Life Insurance Company of America acusa a OpenAI de ofrecer asesoría legal sin licencia a través de ChatGPT y reclama $300,000 en daños compensatorios y 10 millones punitivos. Así que hay una demanda importante colocada en contra de OpenAI por ejercicio ilegal de la abogacía. Bueno, interesante habrá que verlo más en desarrollo, pero interesante cómo van a finalizar estos temas entre la aseguradora Nippon Life Insurance Company of America contra OpenAI. También en Estados Unidos, accionistas de Alphabet, la casa matriz de Google, y Meta Platforms demandaron a Trump por aprobar la reestructuración de los activos estadounidenses de ByteDance, dueña china de TikTok, sin cumplir la ley de desinversión. Así que inversionistas buscan revertir el aval a el acuerdo de TikTok en Estados Unidos. También en otras informaciones, la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, xAI, no logró suspender la norma estatal que obliga a revelar los datos usados para entrenar modelos de IA, de inteligencia artificial generativa. Así que xAI pierde intento de frenar la ley de transparencia en California, en el estado de California, en Estados Unidos. Bueno, y lo que decíamos, el petróleo marca la mayor alza semanal desde 1983. El crudo West Texas Intermediate subió 35,6% en la semana y llegó arriba de los $90 por barril, su mayor avance histórico, es decir, el salto de 35% es el mayor avance histórico. No es el mayor precio histórico desde esa fecha, pero no saltaba un peldaño de 35% desde 1983. Si ustedes se acuerdan más o menos, no sé si se van a acordar, pero ¿qué pasaba en los años 80? La crisis petrolera. Bueno, el Brent cerró en 92,69 y pues el conflicto en el estrecho de Hormuz eleva los temores inflacionarios, sin duda. Esto lo traen muchas de las agencias noticiosas esta tarde. Y les decíamos en titulares que BlackRock limita rescates y sacude el crédito privado. Del crédito privado estamos hablando cada vez más y pareciera que va a haber allí algún tema que pronto va a saltar fuertemente. El gestor de fondos, BlackRock, restringió a 5% los retiros de su fondo HPS Corporate Lending Fund, valorado en $26,000 millones. Esto ante solicitudes por $1,200 millones. El mercado de crédito privado en Estados Unidos ronda 1,8 billones de dólares, según lo vimos en Bloomberg y en otras agencias noticiosas también, pero sin duda BlackRock, todos estos gestores de fondos van a seguir dando que hablar por cómo se están manejando todos estos créditos privados, especialmente en Estados Unidos. Este país, Estados Unidos, confía en su liderazgo estratégico, dicen, energético. La estrategia de Trump, resumida en Drill, Baby Drill, apuesta al dominio del gas y del petróleo, incluido el fracking, como ventaja frente al impacto de la guerra con Irán. Bueno, vaya si la estrategia estuvo bien elaborada. Ayer lo comentaba Claudia Uribe aquí en el programa, cómo finalmente esto, más que una invasión por falta de democracia o por derechos de las personas, es una guerra por la energía.
y a quienes más afecta los bombardeos a Irán y toda la crisis en el estrecho de Hormuz es a Asia principalmente y a Europa fuertemente. Y pues Estados Unidos básicamente puede sobrevivir con el petróleo estadounidense y el venezolano y pues de otros países que no tengan que pasar por el estrecho de Hormuz. Así que sin duda la energía es, y obviamente el petróleo es uno de los grandes temas de este conflicto en Medio Oriente, pero que además posiciona claramente a Estados Unidos como a quien menos le impacte dentro de esta también guerra comercial que hay y que pues pondría a jugar de distinta manera a los actores. Vamos a Asia, porque China supera a Estados Unidos en patentes globales, con 73.718 solicitudes en 2025, un alza de 5,3% respecto al año anterior. China lideró por segundo año consecutivo el ranking de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI en español, WIPO en inglés. Estados Unidos presentó 52.617 solicitudes de patentes, 73.000 de China frente a 52.000 de Estados Unidos, imagínense ustedes. Y va en caída, y es su cuarto año en caída de patentes. Huawei encabeza la lista de empresas en esas solicitudes. Y las patentes de propiedad intelectual obviamente son la base de las invenciones, las innovaciones y por lo tanto de los adelantos tecnológicos. Y China está liderando el mundo con la mayor cantidad de solicitudes de patentes en el mundo. Bien, Toyota sería la gran ganadora del acuerdo de chips por 8.300 millones de dólares. Denso, proveedor automotriz japonés, busca adquirir a ROM, fabricante de semiconductores para vehículos eléctricos y centros de datos. El acuerdo podría reforzar la cadena de suministro de Toyota. Así que se mueven las empresas relacionadas con semiconductores y el mundo automotriz, y por lo tanto Toyota podría ser la gran ganadora de ese acuerdo entre Denso y ROM. En Japón también el primer ministro, la primer ministro Sanae Takaichi y su homólogo canadiense Mark Carney firmaron en Tokio un pacto para reforzar cooperación en defensa y seguridad energética. Esto es importante porque entonces se mueven alguien del lado más occidental de las Américas, como Canadá, junto con alguien de los que el impacto energético podría causarle problemas a partir de los bombardeos del conflicto en Medio Oriente. Entonces Mark Carney con Sanae Takaichi firman un acuerdo para reforzar cooperación en defensa y en seguridad energética en medio de la incertidumbre geopolítica que los ataques que generan los ataques en Irán. Ambos países, Japón y Canadá, acordaron diversificar fuentes de energía y ampliar comercio e inversión para fortalecer las cadenas de suministro, que es básicamente de lo que estamos hablando cuando va a haber problemas, sin duda, en los próximos días y no se sabe cuánto va a durar. Vamos a Europa. Bueno, ayer hablábamos y ustedes habrán enterado de los dimes y diretes entre España y Estados Unidos. España dijo no a la guerra, dijo no van a poder utilizar las bases en España, no queremos ser cómplices de esta guerra. Estados Unidos dijo, ¿cómo que no? Y dio una declaración de que sí, de que iban a colaborar, y España tuvo que volver a decir que no van a colaborar. Entonces Trump amenazó ¿con qué? Con no comprar nada de España. Pero bueno, Estados Unidos no comercia bilateralmente con España, sino ¿con quién? Con la Unión Europea, que posee competencia exclusiva en política comercial
relacionado obviamente hacia el exterior de la zona euro, ¿verdad? Porque dentro de la zona euro ni siquiera se contempla como una exportación, simplemente tránsito de mercancías entre los países que conforman una unidad aduanera. Pues cualquier medida selectiva implicaría un conflicto con el bloque en su conjunto, por lo tanto. Así que España no puede ser aislada comercialmente sin afectar a la Unión Europea. Vamos a ver entonces cómo viabiliza eso Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos, que amenaza a España y por consiguiente o amenaza a la Unión Europea también, o es una amenaza que es un bluff. Vamos a ver qué es lo que, cómo se desarrolla esto, cómo se pone en ejercicio eso que dice Estados Unidos que quiere hacer con España. Bien, y también en Europa, la Comisión Europea exige cambios adicionales a la norma italiana que permite vetar fusiones bancarias tras cuestionamientos por posibles vulneración de reglas comunitarias. Es decir, hay una... Italia tiene la ley llamada el poder dorado que tendría normas distintas a las reglas comunitarias sobre las funciones bancarias y eso pues Bruselas pretende entonces presionar a Italia para acomodar esa legislación. Interesante también cómo la Unión Europea pues asimila esas reglas comunitarias, esas reglas conjuntas que tendrían que respetarse, ¿no? Vamos a América Latina, el intercambio bilateral entre México y Estados Unidos alcanzó 872.000 millones en 2025, frente a los 414.000 de millones de dólares con China, es decir, México vende, México, bueno, las compras estadounidenses a México sumaron 534.000 millones de dólares. Las compras mexicanas a Estados Unidos llegaron, el intercambio global comercial entre México y Estados Unidos, pues llegó a 872.000. Y el intercambio comercial entre México y China es prácticamente la mitad. Así que el comercio entre Estados Unidos y México duplica al comercio entre México y China. La inflación en Venezuela cerró en 2025 en 475%. El Banco Central de Venezuela publicó el dato por primera vez en más de un año. El alza de precios, la más alta del mundo según el Fondo Monetario Internacional, se aceleró tras tensiones cambiarias y sanciones y bueno, parecería que podría irse normalizando tras los acuerdos posteriores a la extracción del presidente venezolano a inicio de año y pues ahora se han anunciado ya acuerdos con petroleras, con mineras para la extracción de recursos venezolanos por parte de empresas estadounidenses, que es lo que Trump anunció que pasaría después de la captura del presidente venezolano. Y de la democracia no hablemos todavía, eso es segundo plano. Bien, en América Latina, solo el 28% de empleos STEM, los empleos más técnicos de ciencia, tecnología, matemáticas, son ocupados por mujeres. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas es STEM, ¿verdad? Entonces, en América Latina, 4 de cada 10 graduados en ciencia y tecnología son mujeres, apenas. Pero su inserción laboral global en estos sectores llega a 28%, es decir, está subiendo las mujeres graduadas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero
el sector laboral todavía no las está absorbiendo. Así que según el Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, pues ahí todavía hay un debe porque la inserción laboral global de las mujeres en empleos técnicos de ciencia y tecnología apenas llega al 28%. Vamos a profundizar un poco más en temas alrededor del Día Internacional de las Mujeres, que pues es el 8 de marzo. Bien, seguros marinos se disparan a más de 1000%, marítimos, no marinos. Seguros marítimos se disparan a más de 1000%. Las primas por riesgo de guerra aumentaron exponencialmente tras el cierre del estrecho de Hormuz, afectando transporte energético y elevando los riesgos inflacionarios. Así que los seguros se están moviendo fuertemente por la conflictividad en Medio Oriente. Por otro lado, los fondos soberanos del Golfo están bajo presión. Los fondos estatales que administran unos 5 billones en activos podrían ser utilizados para la interrupción de exportaciones energéticas y mayores gastos de defensa. Y a nivel global también, funcionarios estadounidenses señalaron que Moscú pudo facilitar información para posibles ataques contra activos de Estados Unidos en Medio Oriente, en el marco de su creciente cooperación militar entre Rusia e Irán. Así que Rusia habría compartido inteligencia con Irán para hacer más efectivos la defensa iraní frente a los bombardeos estadounidenses e israelíes. Bien, vamos con un par de notas en profundidad por el Día Internacional de las Mujeres. Hay avances reales, pero la igualdad todavía sigue lejana. Las mujeres y las niñas nunca han estado tan cerca de la igualdad y, sin embargo, nunca han estado tan cerca de perderla. Esta es una frase fuerte que genera la Organización de Naciones Unidas, la sección Mujeres, ONU Mujeres. Las mujeres y las niñas nunca han estado tan cerca de la igualdad y nunca han estado tan cerca de perderla. Con esa advertencia, ONU Mujeres se prepara para la 70ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en Nueva York, en el marco de las Naciones Unidas. A menos de 5 años para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 2030, el objetivo 5, lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas, es clave para alcanzar los demás objetivos de desarrollo sostenible, la conocida Agenda 2030. Sin embargo, el Foro Económico Mundial estima que aún faltarían 123 años para cerrar completamente la brecha global. Bueno, hace algunos años yo hacía un comentario en el programa de Alberto Padilla, aquí a las 5 con Alberto Padilla, de que faltaban 144 años y tiene que haber sido hace 5 años. Así que bueno, se avanzaron 20 años en 5 años, eso es muy positivo. El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, llega este año bajo el lema por Naciones Unidas de Derechos, Justicia, Acción para Todas. Derechos, Justicia, Acción para Todas. El foco está en sistemas judiciales que no responden. Hoy, mujeres y niñas cuentan con apenas 64% de los derechos legales que tienen los hombres, según ONU Mujeres. En muchos casos son desoídas, revictimizadas, excluidas por costos legales. Los avances son desiguales. La brecha en salud está cerrada en 96% y en educación en 95%. Es decir, que ahí se ha avanzado mucho. Pero en participación económica llega apenas a 61% y en empoderamiento político apenas a 22,9%. Si las tendencias actuales continúan, 351 millones de mujeres y niñas seguirán en pobreza extrema en 2030. Cerrar la brecha digital de género podría beneficiar a más de 340 millones de mujeres y añadir 1,5 billones de dólares al Producto Interno Bruto Mundial hacia 2030, hacia 2030.
Además, impulsar el empleo femenino podría sumar hasta 12 billones de dólares a la economía global. Bueno, así que queda evidente que la igualdad no es automática, no es fácil, requiere leyes, requiere financiamiento, requiere justicia, requiere justicia efectiva y voluntad política sostenida, sostenible, que siga avanzando. Y bueno, según el Foro Económico Mundial, faltan 123 años para alcanzar la igualdad si sigue el ritmo al que va las distintas sociedades en el mundo. Pero eso no es todo. Los marcos legales para la igualdad de género tienen avances parciales y brechas persistentes también. Los datos muestran una realidad incómoda que ningún lugar del mundo ha logrado cobertura plena en marcos legales que promuevan y garanticen la igualdad entre mujeres y hombres. Según cifras de Naciones Unidas, a 2024 las brechas persisten en todas las regiones del mundo, aunque con diferencias importantes, por supuesto. Australia y Nueva Zelanda encabezan el listado en materia de empleo y beneficios económicos, alcanzando 100% de cobertura legal en ese ámbito. Sin embargo, incluso allí, el marco general de participación pública política apenas llega a 75%, lo que evidencia que el avance es desigual según el área. Europa y América del Norte registran 93% de empleo, bastante cerrada esa brecha, avanzando, pero baja a 82% en marco legal general y 88% en violencia contra las mujeres y 84% en matrimonio y familia. En Asia Oriental y Sudoriental, así como en América Latina y el Caribe, los niveles oscilan entre 66 y 86%, todavía menor. Así que Nueva Zelanda y Australia, Europa y América del Norte, América Latina y el Caribe, y luego pues queda África subsahariana, se sitúa pues más o menos cerca, y en contraste África del Norte y Asia Occidental, junto con Asia Central y Meridional, pues muestran los mayores rezagos de este tema. Bien, y el mundo sigue con deuda, pues, con los derechos de las mujeres. Los datos muestran que la igualdad legal aún está lejos de ser realidad global. Según cifras de Naciones Unidas y el Banco Mundial, amplias brechas persisten en derechos fundamentales que afectan la vida económica, social y personal de millones de mujeres. Bien, vamos a hacer una pausita, una muy breve pausa para acomodar la información, y enseguida volvemos con José María Barrio Nuevo, que vamos a conversar sobre la economía de Estados Unidos, el anuncio de desempleo que se hizo esta tarde, este día. Siguen siendo las 5. A las 5 siempre. Entendemos lo que importa. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. Seguimos a las 5 siempre, y pues estábamos diciéndoles que vamos a conversar sobre el tema de la economía en Estados Unidos, que envía señales mixtas, y ahora se lo vamos a preguntar a nuestro invitado, porque por un lado el Departamento del Trabajo reportó que en febrero se perdieron 92,000 puestos de trabajo y que la tasa de desempleo subió a 4,4%. Un dato que sorprendió realmente a los mercados y alimenta la idea de que el mercado laboral empieza a enfriarse. Los economistas ya esperaban una desaceleración de la creación de empleo, pero no una caída neta en puestos de trabajo. Al mismo tiempo, algunos sectores, como el sanitario, registraron descensos vinculados a huelgas y ajustes temporales. Sin embargo, desde la Casa Blanca
pues el mensaje es distinto. Obviamente, la economía sigue siendo realmente fuerte, dice el gobierno de Estados Unidos. El argumento es que si se mira el promedio de varios meses, el mercado laboral continúa más o menos sólido y que incluso el menor flujo migratorio ha reducido el nivel de creación de empleo necesario para mantener estable la tasa de desempleo. Bueno, con estos datos contradictorios, si se quiere, queremos invitar a José María Barrionuevo, analista económico, doctor en economía, analista financiero y ex Wall Street, además de pues, amigo de este programa de ya mucho tiempo. Con él vamos a analizar entonces qué está pasando realmente con la economía estadounidense y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, José María? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gusto de estar con ustedes. ¿Cómo han estado? Bien, pues son datos contradictorios los que muestra, por un lado, el mismo gobierno anunció estos 92.000 empleos menos y después la Casa Blanca diciendo, pero no es para tanto. No, en realidad lo que dice la Casa Blanca es totalmente falso, ¿no? De hecho, lo ves en la revisión del empleo de los meses anteriores. O sea, la realidad es que el país ya lleva muchos meses perdiendo empleo. El empleo en el mes de febrero cayó en 92.000 puestos. En el mes de diciembre, el número se revisó de positivo 48.000, que es muy poco, a negativo 17.000, o sea, es un swing brutal en desempleos. En realidad, estamos hablando de una economía que ya ha entrado a una situación de desempleo y desde hace ya varios meses, te diría más o menos desde hace 3 meses. Y obviamente esa presión pues va a continuar, ¿no? Y por supuesto lo relevante aquí es que va a empezar a afectar al consumo y por lo tanto al crecimiento económico. Lo que es preocupante también es que el desempleo cayó prácticamente en todos los rubros, ¿no? Y eso sí es bastante preocupante. Si bien el sector salud solamente perdió 28.000 empleos y parte del problema es que se perdieron, hubo una huelga en California y en Hawái que afectó a 30.000 empleados del sector salud. La realidad nuevamente es que se sigue perdiendo mucho empleo. Y aquí obviamente pues la razón es por el deterioro enorme que hemos visto en las políticas económicas de los Estados Unidos. Especialmente pues, hemos visto un gran deterioro en lo que es la política comercial con todas las tarifas que evidentemente hace que la inversión se pare, ¿no? Con excepción del sector de alta tecnología y de inteligencia artificial, pues todo el resto de la inversión está parada y más bien lo que hemos visto es que ya las empresas están desinvirtiendo, que es un proceso que se va a agravar a medida que se resuelva la burbuja especulativa en el mercado financiero, sobre todo en inteligencia artificial, porque si bien la inteligencia artificial sin duda es el futuro, la realidad es que todavía que el mercado está descontando que va a crecer muy rápido y va a lograr avances que no son consistentes con los niveles de inversiones que se han hecho, ¿no? Entonces, pues eso va a agravar las presiones sobre el empleo, que nuevamente son bastante consistentes, ¿no? Y ya llevamos más de un año donde el empleo prácticamente no crece, toda la administración del presidente Trump, y eso es precisamente por una muy deficiente, una pésima política comercial, eso no hay la menor duda. Y por otro lado, sabemos que de hace tiempo, pues la política monetaria ha sido muy inconsistente y la fiscal pues se está deteriorando mucho, ya se había deteriorado y ahora más. Entonces, pues no hay nada sorprendente, hay un deterioro muy fuerte en la política económica de los Estados Unidos y eso se refleja en las cifras, ¿no? Y eso se va a reflejar políticamente en noviembre posiblemente, y eso es lo que le debe estar preocupando al presidente, a los republicanos, a la Casa Blanca, pero resulta contradictorio toda la actuación durante 2025, porque ahora estaba escuchando unos programas de Alberto Padilla en enero del 2025, donde ya hablaba de aranceles, incluso varios meses antes del Liberation Day, es decir, todo el 2025, es decir, todo el mandato de Donald Trump ha estado amenazando y hablando de aranceles, y eso ha encarecido la vida de los propios estadounidenses. No, totalmente de acuerdo. Las tarifas, los aranceles son una pésima política económica. Es tan mala
que la última vez que se usó fue en 1930 con el Smoot-Hawley Act, que todo el mundo reconoce, la mayoría de los economistas reconoce que eso convirtió la recesión de ese tiempo en la Gran Depresión que obviamente conocemos de 1933-34. Todo convirtió esto en una Gran Depresión. Entonces, sí, definitivamente que la política comercial tiene un gran deterioro y eso ha afectado muchísimo pues la inversión, ¿no? Y sin inversión pues no hay empleo. A principio de año hubo algo de inversión, pero porque las empresas cuando vieron que venían las tarifas, compraron una cantidad muy importante de bienes, todo lo que habían aprobado de invertir ese año, la mayoría es equipo de reposición, todo lo importaron por adelantado y por eso muchas veces tenemos este mensaje contradictorio de gente de la Casa Blanca que dice, ah, mira, invirtieron mucho las empresas. Pero no, no es que invirtieron, están adelantando para evitar las tarifas y obviamente también muchas empresas lo hicieron para evitar subir más los precios al consumidor, para evitar obviamente esos aumentos en precios que ya la Reserva Federal y muchos otros han estimado genera un incremento de precios que lo termina pagando el consumidor en un 90%, ¿no? Entonces, pues como tú lo señalas, el desempeño de los republicanos en las elecciones de noviembre, pues sin duda van a perder el control de las dos cámaras. Por eso es que Trump habla de intervenir las elecciones y que el gobierno federal se encargue de las elecciones, como Imagínate. para reportar los resultados que les convenga, pero pues así no funciona el sistema, ¿no? Aquí son manejadas por los estados e inclusive a nivel municipal. Hay una gran integración en los estados, que son los que calculan los resultados de las elecciones y todo está integrado, pero sí definitivamente que esa preocupación está y se está perdiendo mucho empleo y obviamente ahora estamos hablando de la decisión, como tú viste la semana pasada de la Suprema Corte, de señalar que esas tarifas que él impuso bajo una ley que no se lo permite son inconstitucionales. Y evidentemente, obviamente ahora está hablando de reemplazarlas con otra temporal, que por otro lado también te dice que ya están buscándole una salida, porque pues, obviamente Trump se da cuenta que esto no está produciendo lo que él dice. Ahora, ¿por qué esa obsesión con las tarifas? Porque el objetivo más grande fue el de bajarse los impuestos, ¿no? Sobre todo a la gente de mayores ingresos, beneficiarse de esa reducción de impuestos y como tienen que dar un sentido de que son fiscalmente responsables, ese es un concepto muy arraigado en Estados Unidos, sobre todo del lado conservador, él tiene que salir con algo que sustituya esos ingresos y no hay nada que los pueda sustituir, ni las tarifas, pero él lo que dice es que sí, que eso va a generar trillones de dólares, una cantidad enorme de ingresos que no los ha generado alrededor de 250,000 millones de dólares, de los cuales ahora tienen que regresar alrededor de 160, 170,000. Entonces estamos hablando de más y más deterioro que sin duda va a tener un efecto muy importante en la elección. Sí, ahora no sabemos, bueno, lo vimos en el discurso, ¿verdad? Un fuerte enfrentamiento, es decir, que va a tratar de suplir desempeño económico con narrativa polarizante, ¿no? Eso es lo que vimos en ese discurso, ¿no? Pero eso solo funciona cuando a la economía y a la gente le está yendo bien, ¿no? O sea, el relato, como es muy típico y lamentablemente también se da mucho, por supuesto, en las economías latinoamericanas, Claro. el relato solo funciona si la realidad más o menos algo ejemplifica, ¿no? De ese relato, o sea, si te puedes relacionar a él de una manera genuina. Pero si lo que estás viendo es más aumento de empleo, si estás viendo que la inflación sigue aumentando mucho, aquí sigue habiendo mucha inflación, la inflación sigue estando alrededor del 3%. Estamos hablando de que la Reserva Federal pues ya lleva 5 años, 6 años prácticamente tratando de bajar la inflación, con lo cual te dice que su objetivo realmente no es el 2%, pero la gente está muy enojada. Entonces, cuando la realidad es muy diferente a lo que te están diciendo que es, pues ya no funciona el relato, ¿no? O sea, ahí hay un quiebre muy fuerte. Por eso es que estás viendo que el apoyo popular de Trump se está yendo, se está colapsando, ¿no? Hoy en día está alrededor del 30%, un poco más arriba, pero sin duda niveles muy, muy bajos y que sugieren que van a haber grandes cambios en el gobierno, en la gobernabilidad después de las elecciones de noviembre, ¿no?
Todo está puesto ahí, a ver qué pasa. Pero hablabas recién de la inflación cercana a un Sí. 3% y el desempleo. Las dos, las dos más importantes variables para la Reserva Federal que tome decisiones, y su reunión va a ser el 15, 16 de marzo, ¿no? O sea, en Sí. una semana, en 10 días. Eh, ¿Qué es lo que va a priorizar? Pues tradicionalmente todo este tiempo que ha estado Jerome Powell, lo que ha priorizado es el empleo. De hecho, él, aunque dicen que no, pero él obviamente ellos trataron de dar mucho más liquidez y bajar mucho más las tasas antes de la elección del 24, precisamente para favorecer a Biden o a los demócratas. Esa sí es una realidad, ¿eh? O sea, eso sí se dio muy claramente y el sesgo siempre ha sido No hay cómo hacia taparlo. el empleo. No hay cómo taparlo, digo. Sí. Entonces el sesgo al empleo, pero ahora va a cambiar posiblemente, no, todavía no está esa discusión en el Senado, ¿no? Del nuevo, la nueva persona que estaría ocupando la presidencia ahí en vez de Jerome Powell. Y bueno, todavía no está porque el Senado le ha dicho a Trump que no van a revisar la selección del nuevo candidato que debería de empezar ya en mayo. No lo van a hacer hasta que él quite todos los juicios que le está poniendo al presidente de la Reserva Federal, a Jerome Powell y a otros miembros de la Reserva Federal, hasta que no quite toda esa parte política, porque son totalmente injustificados, lo cual es correcto, son totalmente injustificados. Hasta que no lo quite, ellos no van a revisar al candidato, pero pues se espera que eventualmente, por supuesto, cuando nos acerquemos lo vayan a revisar y él debería empezar en mayo, pero la va a tener muy difícil porque estamos viendo mucha presión de inflación con las mismas, la nueva ronda de tarifas y además los salarios se han estado fortaleciendo mucho. De hecho, la cifra que vimos el día de hoy es que en el mes en el mes de febrero aumentaron en 0.4%, que es un aumento bastante fuerte porque lleva los salarios a un crecimiento anual del 3.8%, o sea, casi 4%. Eso es altísimo. Entonces, pues estamos hablando de que las presiones inflacionarias siguen muy fuertes. Lo que te estaba comentando es que ahora es irónico de que ahora sí a Powell le importa la inflación cuando antes no le importaba tanto. Y por eso es que Trump siempre dice que ha tenido un sesgo político, lo cual creo que es evidente en las acciones. Y ahora tiene demasiada preocupación por la inflación cuando nunca le preocupó mucho bajarla cuando llegó al 10, ¿no? O sea, ya hasta el 10 llegó. Y ahora sí, ¿no? Cuando ya está definitivamente más cerca. Y definitivamente que el tema de empleo siempre ha sido una prioridad de la Reserva Federal y también parte del problema que tiene en su manejo, porque al meter esos dos objetivos, pues lo conviertes también o lo haces susceptible a presiones políticas, algo que no se da en la mayoría de los demás países, como en México, en Brasil, obviamente el Banco Central Europeo, que su único objetivo es bajar la inflación. Y esa es la mejor forma de hacerlo, porque si tú te enfocas en bajar la inflación, y tener la inflación lo más baja posible, eso te va a garantizar pues las menores tasas de interés y la mayor inversión posible, que es la que a su vez te va a dar el mejor empleo, los mejores resultados de empleo. Eso es realmente lo que deberías de tener, porque además este trade-off o este intercambio entre inflación y empleo, pues realmente nunca se ha demostrado que haya sido una relación sostenible, clara, en lo más mínimo, ¿no? Pero nuevamente todo esto aquí viene por todo el tema de tarifas. Trump lo hizo porque según él con eso iba a aumentar el empleo en manufacturas y acabas de ver que el mes pasado perdieron otros 12,000 empleos en manufacturas. Y todo eso es porque las tarifas lo que hacen es generan un grave daño a la industria, a todas las industrias, pero definitivamente a la industria manufacturera también, y el que termina pagando eso es el consumidor, y esos son impuestos, ¿no? Claro. Entonces pues sí tiene un efecto negativo, y ahora con el impacto en el empleo y por lo tanto en los salarios, pues definitivamente que el gasto del consumidor va a estar bajo mucha mayor presión. Se pone cuesta arriba para Trump, para los republicanos, la realidad, ¿no? Porque más allá de la narrativa que puedan tener,
de que defienden el empleo estadounidense con las sí, bueno, las tarifas en inglés, los aranceles, Sí, sí, se, los aranceles. sí, no logran verse como lo que quieren hacer en estos meses de aquí a noviembre para mostrarse que están resolviendo temas, porque les queda, y ahora con la guerra, bueno, también un gasto importante, todo un problema de alza del petróleo, que Estados Unidos podría quedar un poquito al margen porque puede, no depende tanto del petróleo desde el estrecho de Hormuz, ¿verdad? Sino que podría verse beneficiado, siendo que China y Europa dependen mucho más de ese petróleo de aquel lado del mundo, y eso podría beneficiarlo un poco, ¿no? Pues no lo beneficia mucho porque al final el precio está impuesto de Claro, manera global, es conjunto. totalmente global y el precio ya está en $90 por barril. Imagínate. Eso te dice que el galón de gasolina ya aumentó en 25 centavos nada más en una semana y probablemente va a seguir aumentando, con lo cual a su vez, ahorita ese es muy buen punto lo que mencionas de la guerra del Medio Oriente, pues a su vez obviamente la inflación te va a aumentar pues en otros 30, 40 puntos base, o sea, te vas a ir al 3,5%, y si se mantiene ahí mucho tiempo, pues puede haber una presión aún mayor, justo cuando la economía se está desacelerando, que esa es la famosa estanflación o estancamiento con inflación, que es obviamente sumamente negativo, o sea, tienes como la peor combinación, Ujú. muy difícil ahí para la Reserva Federal, pero pues en realidad el enfoque debería ser mejorar las políticas económicas. Ahí no hay mucho que pueda hacer la Reserva Federal porque lo que tiene que mejorar es la política comercial, y por ahora no hay ese interés, pero como te digo, ya están empezando a preparar el irse saliendo de estas que son realmente un verdadero desastre. Muy bien, José María, muchas gracias por estos comentarios, por este análisis de la economía estadounidense a partir de este dato de 92,000 puestos de trabajo menos y 4,4% de desempleo. Muchas gracias. Con mucho gusto, gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Como Saludos, no, gracias. amigo del programa, José María Barrio Nuevo, analista económico de primer nivel, doctor en economía, analista financiero, muchos años en Wall Street y pues siempre a las órdenes de la audiencia. Y bueno, con esto pasamos, hoy es viernes y pasamos entonces a la columna semanal de nuestra amiga Mafa Moya con Bienestar Alternativo. Adelante, Mafa. Feliz tarde, querido Fernando, a Mauricio y al equipo, y especialmente a ustedes, queridos oyentes. Bienvenidos a este espacio de bienestar alternativo. Hoy quiero comenzar con una reflexión que quizás no siempre hacemos con suficiente profundidad. Este domingo celebramos el Día Internacional de la Mujer y cada año, cuando llega esta fecha, vemos mensajes, flores, campañas, felicitaciones y también debates, muchos debates. Pero hoy quiero invitarte a mirar este día desde un lugar un poco distinto, porque más allá de hablar de derechos, luchas o desigualdades que son reales, hay algo que a veces olvidamos reconocer: el privilegio invisible de la libertad. Yo, por ejemplo, nací en un lugar del mundo donde pudo permitirme estudiar, donde pude trabajar, donde puedo aún expresar lo que pienso, inclusive aquí en la radio, donde puedo decidir cómo vestir, en qué creer, qué leer, a quién amar y cómo construir mi vida. Y aunque a veces demos por sentado esto, la realidad es que no todas las mujeres del mundo tienen esa posibilidad. Según informes de organismos internacionales como ONU Mujeres, millones de niñas aún no pueden terminar la escuela. En muchos lugares las mujeres no pueden heredar propiedades, abrir una cuenta bancaria por sí solas o tomar decisiones sobre su vida y su propio cuerpo, inclusive en pleno siglo XXI. Por eso, cuando llega el 8 de marzo, para mí no se trata solo de celebrar ser mujer. Se trata de agradecer el contexto que nos permitió ser libres, porque la libertad no siempre es un derecho garantizado. Muchas veces es una circunstancia geográfica, cultural o familiar. Hay mujeres que nacen en hogares donde se les enseña a ser independientes, a estudiar, a emprender, a tener voz. Y hay otras que nacen en contextos donde su destino ya está escrito, inclusive antes de que puedan imaginarlo. Pero hoy quiero llevar esta conversación un paso más allá,
porque cuando hablamos del Día Internacional de la Mujer, casi siempre hablamos de mujeres. Y tal vez deberíamos preguntarnos algo más profundo. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hombres? Porque la igualdad no se construye solo educando a las niñas para ser fuertes, también se construye educando a los niños para ser conscientes, respetuosos y emocionalmente libres. Durante generaciones a muchos hombres se les enseñó una narrativa muy limitada. Se les dijo que debían ser fuertes, que no debían llorar, que debían proveer, que debían dominar, que su valor estaba en el poder, el control o el éxito económico. Y esa narrativa también pesa. Porque cuando en una persona solo la enseñanza va a que su valor depende de dominar o de tener privilegios, esa persona nunca aprende a relacionarse desde la igualdad. Entonces, en algunos lugares del mundo, los hombres aún crecen con libertades que las mujeres no tienen. Pueden salir más tarde, tienen mayor libertad sexual, tienen libre albedrío de elegir y escoger qué estudiar, sus decisiones son menos cuestionadas. Pero en otros hogares ocurre algo curioso, también complejo. Hay mujeres que se convierten en las fuertes, en las proveedoras, en las que sostienen todo, mientras que algunos hombres quedan atrapados en una especie de vacío de propósito. Y entonces aparecen relaciones desequilibradas desde otro lugar. Así que creo que el verdadero desafío de nuestras generaciones, de nuestros tiempos, de este momento, no es enfrentar a hombres contra mujeres, es redefinir juntos lo que significa ser humano. Significa enseñar a los niños que la empatía también es fuerza, que el respeto también es liderazgo, que cuidar, escuchar y compartir responsabilidades no los hace menos hombres, al contrario, los hace más completos. Y también significa enseñar a las niñas que no necesitan competir con los hombres para demostrar su valor, que su inteligencia, su intuición, su sensibilidad y su capacidad de crear comunidad son fuerzas extraordinarias. Cuando pensamos en el futuro, tal vez la pregunta más importante no es ¿quién tiene más derecho? La pregunta debería ser ¿qué tipo de humanidad estamos construyendo? No debe ser un tema de género, debe ser un tema de humanidad, porque la verdadera evolución social ocurre cuando dejamos de hablar solo de poder y empezamos a hablar de conciencia, cuando entendemos que la libertad no se trata de imponerse sobre el otro, se trata de vivir sin miedos a ser quien eres. Hoy, en el marco del Día Internacional de la Mujer, yo quiero reconocer a todas esas mujeres que abrieron caminos, las que lucharon por el derecho a estudiar, las que defendieron el derecho a votar, las que levantaron la voz, inclusive cuando nadie las quería escuchar. Pero también quiero reconocer a los hombres que han decidido caminar de otra manera, los hombres que educan con respeto, los hombres que apoyan el talento de sus hijas, de sus mujeres, los que entienden que el amor no se impone, se comparte, porque la verdadera transformación social no ocurre cuando un género gana, ocurre cuando la conciencia colectiva crece y quizás el mayor privilegio que tenemos quienes vivimos en sociedades relativamente libres no es solo poder hablar, es poder cuestionarnos, preguntarnos qué valores estamos transmitiendo, qué tipo de relaciones estamos construyendo y qué mundo queremos dejarle a quienes vienen después, porque la libertad que hoy disfrutamos no apareció por accidente, fue el resultado de muchas decisiones, de muchas luchas y muchas conversaciones y ahora nos toca a nosotros continuar esa evolución. Tal vez el mensaje más poderoso que podemos compartir este 8 de marzo no es una consigna, es una pregunta que vale para hombres y mujeres por igual. ¿Estoy yo contribuyendo a un mundo donde más personas puedan vivir con dignidad, respeto, igualdad y libertad? Si cada uno de nosotros se hace esa pregunta con honestidad, tal vez el Día Internacional de la Mujer deje de ser solo una fecha en el calendario y se convierta en algo mucho más importante, una oportunidad para recordar que la igualdad no es un destino, no es un tema de género, es una construcción diaria y que el verdadero progreso no se mide solo en derechos escritos en leyes, se mide en algo mucho más profundo, la forma en que nos miramos, nos respetamos y nos acompañamos como seres humanos. Que este fin de semana celebres a tus mujeres. Nos vemos hasta el próximo viernes. Un abrazo. Soy Mafa Moya. Muy bien, muchas gracias, Mafa. Y con eso llegamos al final, amigos. Gracias por una tarde más que compartimos, que nos informamos de cómo está el mundo en temas de economía, finanzas y geopolítica. Producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá. Kenneth Apuy en controles RC 891 Radio. Me despido, nos vemos el lunes. Feliz fin de semana, que pasen muy bien. Concluye
A las 5 siempre, economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con la conducción de Fernando Francia, aquí por CRC 89.1 Radio. Cuando una